Si se amplía un emisor tal contrario a la ley divina, si el hombre tiene por consiguiente en su alma, en su consciente y subconsciente, muchas estaciones emisoras, entre comillas, muchas estaciones emisoras, programas, está entonces también en constante comunicación con los correspondientes receptores que a su vez emiten. De esta manera es posible que un hombre así sea manipulado, influenciado o poseído. ¡Wow! Si el hombre tiene por consiguiente en su alma, en su consciente y subconsciente, muchas estaciones emisoras, programas, está entonces también en constante comunicación con los correspondientes receptores que a su vez emiten. De esta manera es posible que un hombre así sea manipulado, influenciado o poseído. Que esto sea posible depende solo de la actitud del hombre. Que esto sea posible depende solo de la actitud del hombre, de su mundo de sensaciones y pensamientos, de lo que habla y hace, de sus deseos, pasiones, agresiones y pretensiones de poder. Cuando fluyen tales comunicaciones, los demonios o almas atadas efectúan las llamadas inyecciones, entre comillas, o se apoderan del hombre y lo manejan como quieren a través de sus propias características humanas. Es decir, los demonios o almas atadas proyectan sus deseos y su voluntad en las comunicaciones del hombre y así se apoderan de él. Cuando el hombre posibilita esto a las fuerzas antagonistas, ya no es el mismo en muchas de las cosas que dice o hace, porque ya no es dueño de sí mismo. Entonces se ha transformado en cómplice o en víctima. Ambos son proveedores de energía del estado de los demonios, puesto que sin las energías negativas de los hombres, los demonios no tendrían ningún poder. Que quede claro. Continúo. Los pensamientos y el lenguaje, sustitutos por haber perdido la comunicación espiritual. Lo repito. Los pensamientos y el lenguaje, sustitutos por haber perdido la comunicación espiritual. En el principio universal, dar y recibir, en la existencia eterna, no existe el pensamiento. Los seres en Dios descansan y se mueven en la corriente universal, en Dios. Su lenguaje, entre comillas, es la palabra universal, entre comillas, la ley, Dios, la sinfonía del universo. Cuando emiten, dan uno o más impulsos de su sensación universal, esto es, gotas de la corriente universal, del océano, Dios. El impulso o los impulsos son acogidos por el otro ser divino a quien le han sido enviados. Estos se manifiestan en él como imagen absoluta. El ser espiritual ve y sabe al mismo tiempo el contenido del impulso, de la gota del océano Dios, que es la ley. Dios, ritmo, sonido, de las esferas del universo. El principio universal dice, da la palabra, entre comillas, el sonido de las esferas, la sensación universal, el impulso a la ley universal, Dios, y así recibes de la ley universal, Dios. Lo repito. El principio universal dice, da la palabra, el sonido de las esferas, la sensación universal, el impulso a la ley universal, Dios, y así recibes de la ley universal, Dios.
Los primeros seres caídos no conocían todavía los pensamientos. Los primeros seres caídos no conocían todavía los pensamientos. Estos surgieron tan solo cuando los seres caídos se desunieron y crearon secretos entre ellos. Lo que no querían poner al descubierto, pero existían sensaciones, se transformó en otra frecuencia, en una comunicación intermedia que se fue formando entre la sensación y los sonidos, los tonos, cada vez más desarrollados. El pensamiento. Lo que no querían poner al descubierto, pero existían sensaciones, se transformó en otra frecuencia. El pensamiento. Estos surgieron tan solo cuando los seres caídos se desunieron y crearon secretos entre ellos. O sea, nosotros caímos. Continuamos. Al comienzo, los primeros seres caídos tenían en su principio contrario a la ley divina solamente el impulso contrario a la ley divina, una sensación que fue la que emitieron. Al comienzo, los primeros seres caídos tenían en su principio contrario a la ley divina solamente el impulso contrario a la ley divina, una sensación que fue la que emitieron. Como ya se ha manifestado en el transcurso posterior de la caída, los seres caídos se pusieron uno en contra del otro. Con esto expulsaron a su prójimo de su interior, pues desconfiaban los unos de los otros, creando secretos recíprocamente. Por desconfianza y reserva surgieron cada vez más las llamadas comunicaciones secretas. Los rebeldes les participaban los secretos solo a aquellos que tenían su confianza. De los secretos se formaron con el transcurso del tiempo los pensamientos, la vibración intermedia entre la sensación y los sonidos, los tonos. Los rebeldes les participaban los secretos solo a aquellos que tenían su confianza. De los secretos se formaron con el transcurso del tiempo los pensamientos, la vibración intermedia entre la sensación y los sonidos, los tonos. Los seres caídos empezaron así a pensar cada vez más, expresando solo aquello que querían revelar. De esto nacieron cada vez más sonidos, tonos, que fueron cada vez más numerosos y se desarrollaron hasta formar el lenguaje. Es alucinante lo que estás explicando. Los seres caídos empezaron así a pensar cada vez más, expresando solo aquello que querían revelar. De esto nacieron cada vez más sonidos, tonos, que fueron cada vez más numerosos y se desarrollaron hasta formar el lenguaje. Al ser caído, que ya no estaba en el prójimo como esencia, como potencial de amor desinteresado, se le tuvo que hablar desde fuera, porque la emisión interna, la comunicación espiritual, estaba interrumpida en su mayor parte. Al ser caído, nosotros, que ya no estaba en el prójimo como esencia, que ya no estamos en el prójimo como esencia, como un potencial de amor desinteresado, se le tuvo que hablar desde fuera, se nos tiene que hablar desde fuera, porque la emisión interna, la comunicación espiritual, la tenemos interrumpida en su mayor parte. Como fue al comienzo de la caída, así es todavía hoy. Lo que el hombre quiere decir lo expresa, lo que no quiere comunicar lo oculta en su mundo de pensamientos. Y si las circunstancias lo requieren, habla incluso de modo diferente a como piensa. De acuerdo con las cargas del alma, con los programas, en los seres caídos se formaron cada vez más capas de subcomunicaciones debido a que cada sensación
cada pensamiento y cada palabra es al mismo tiempo un emitir y recibir. Estos rodean al hombre, son sus redes de pensamientos, una malla en la que él mismo se ha enredado y en la que se mantiene prisionero. Las redes de pensamientos forman su pequeño mundo, que está compuesto de sus bienes propios y de su deseo de ser y tener. Del sentimiento humano de autoestima, yo mismo soy mi prójimo, nacieron el egoísmo y la codicia. Del sentimiento humano de autoestima, yo mismo soy mi prójimo, nacieron el egoísmo y la codicia. Increíble y alucinante libro, El estado de los demonios, sus cómplices y sus víctimas, que son palabras de Cristo dirigidas a Gabriel Wurzburg. Estamos en la página 27 y ahora empezará un nuevo subcapítulo que leeremos el próximo día.